Tengan muy buenas tardes, estamos dando inicio al taller que lo está brindando Lorenzo Facorro de Poemas y Poetas. Cuando desees, Lorenzo. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, iniciamos esta charla, que es la sexta, que trata de los animales y la poesía. Voy a compartir la pantalla. Y empezamos. Bueno, saben que este ciclo es todos los jueves a las 15 horas. Les hago ya un pequeño aviso. Para la semana que viene yo no voy a poder estar porque tengo un problema para resolver el jueves 4, o sea que vamos a hacer una pequeña pausita y seguimos el 11 con animales fantásticos y mitológicos y el 18 con animales marinos. Yo de todas maneras les voy a mandar algún texto y alguna cosa para que en momentos de tranquilidad puedan leer y se puedan entretener, pero nos vemos hoy y nos vemos de vuelta en 14 días. Muy bien. Comenzamos. Les voy a hacer una breve introducción sobre aves y después vamos a ver la presencia de las aves en la literatura. Las aves son numerosas especies y muy diferentes. Acá tienen un dibujito con algunas de las aves más conocidas: flamenco, pingüino, tucán, cisne, ñandú, y que se caracterizan sobre todo por su pico y por el hecho de volar, aunque hay aves que no vuelan, como el avestruz, sino que corren, y también hay aves que nadan, como el pingüino. Les hago algunos comentarios interesantes, así se los comentan a sus nietos, que les va a gustar esto. Las aves evolucionaron de los dinosaurios hace 150 a 200 millones de años. Y en realidad son los únicos dinosaurios vivientes luego de esa extinción masiva que hubo en el periodo mesozoico. Hay muchísimas especies de aves, superan las 10.000. Fíjense, si yo pudiera en un minuto leerles 150 especies, ya me pasaría toda la hora diciéndoles cuáles son las especies de aves vivientes en este momento. Tienen tamaños muy variados, desde muy chiquititas, como un colibrí zunzuncito macho, que apenas mide 6,4 centímetros, y como el avestruz, que es un ave enorme, que puede tener una altura de más de 2,70 metros. Están especializadas para el vuelo, y su esqueleto tiene la característica de tener huesos huecos. Por eso son livianas, y esos huesos son resistentes. Y eso hace que puedan desplazarse por el aire y planear, volar por medio de sus alas. Acá tienen la foto de un fósil que se encontró el siglo pasado en China. Es un ave del Cretácico. Fíjense ustedes el nombre: Confucius ornis santus. Ornis es ave, santus es santo, ¿no? Sería el ave santa de Confucio. Para que vean lo que le comenté en el primer momento, de que han evolucionado a partir de épocas muy, muy antiguas. Otras características interesantes: ellos pueden percibir el campo magnético terrestre, y parece que en el cráneo tienen una sustancia que es magnetita, que les sirve como brújula. Esto ha servido para estudiar, por ejemplo, cómo es la orientación, las migraciones. El hecho tan
tan discutido de cómo hacen las palomas mensajeras para desplazarse y llegar siempre al mismo lugar para la que están programadas. Los ojos de las aves. Las aves rapaces tienen una agudeza visual muy superior a la del hombre, 2 o 3 veces. Acuérdense que, por ejemplo, en el tenis, cuando hay una pelota discutida, ponen una cámara que se llama ojo de halcón. Es una cámara de aproximación, como el bar del fútbol, lo que está comentando cómo los ojos del halcón, los buitres, del cóndor, de esas aves rapaces, tienen una mayor agudeza que nosotros, ¿no? Muchas aves ven también el ultravioleta, o sea, aparte de los 3 colores primarios que vemos nosotros, tienen visión ultravioleta. Y fíjense, por ejemplo, el cernícalo es un ave rapaz, él planea y llega a distinguir en el piso los rastros de la orina de los ratones que después va a intentar comerse, ¿no? Muy interesante esta capacidad. A diferencia del hombre, el ser humano, el hombre tiene 2 cromosomas sexuales distintos, X, y la mujer 2 iguales, XX. Acá es al revés. El macho tiene 2 cromosomas iguales y la hembra tiene 2 cromosomas diferentes, Z y W. Por eso el sexo de la cría siempre se lo da a través de los genes que vienen de la hembra. Y para terminar, otra característica, aparte del vuelo, es lo que hacen con su laringe o siringe, las vocalizaciones, el canto de las aves, y también los gritos o llamados, que son cuando necesitan comunicarse entre sí o con otras especies. Y les puse un párrafo que no quería olvidarme con respecto a la inteligencia. Vieron que se dice, tiene un cerebro de chorlito. Es mentira. Los animales, los pajaritos, tienen bastante inteligencia, por supuesto que aplicada a sus necesidades, ¿no? Muy bien. Acá les voy a mostrar algunas fotitos antes de pasar a la repercusión de estos animalitos en la literatura. Acá ven un águila pescadora con sus alas muy enormes desplegadas, el pico característico que lleva el tucán, muy colorido. Acá vieron que les comenté el colibrí, que es una de las aves más pequeñitas. El colibrí es muy interesante por su forma de volar, es capaz de volar y quedarse volando en el mismo lugar. Y está especializado, su pico sirve para que entre dentro de los pétalos de determinadas flores. Hay colibríes que tienen una especificidad con una flor determinada. Y eso favorece no solo la vida del colibrí que se nutre del néctar de las flores, sino la polinización y la reproducción de esas mismas especies vegetales, ¿no? Bueno, no podía faltar el avestruz, que es el más grande, más grandote y que se la pasa corriendo por África. Acá tenemos el ñandú, que es de la familia parecida, que también es un corredor. Hay otros más en Asia y África, como el casuario, el emu. Son aves corredoras. Y acá tenemos aves que no vuelan, pero nadan. Son 2 pingüinos emperadores, la parejita con el polluelo. Saben que es interesante que acá es el macho el que anida los huevos de la hembra, o sea, la hembra trae sus huevitos y el macho es el que los incuba. Y después tienen el hijito y viven como una familia organizada. Es una especie es uno de los pingüinos más altos, hay muchas especies de pingüinos también. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la literatura. Vamos a empezar con el hornero, que fue una propuesta de ustedes, pero les hago una reflexión. ¿Por qué las aves tienen tanta repercusión y tanta presencia en la literatura? Una es por el hecho del vuelo.
el hecho de volar lo asociamos todos con la libertad, con el espíritu, con la imaginación. Después también por su canto. Hay muchos poemas y textos que están referidos, por ejemplo, al ruiseñor o alguna música generada por algún ave, pajarito. Bueno, el hornero, saben que el hornero es muy querido en nuestro medio porque es el ave nacional argentina. Esto fue una decisión de 1928 y es un ave que hace su casita. Y en general son monógamos, conviven bien con el hombre, se alimentan de insectos. Y fíjense acá, esta moneda, para que vean cómo ha pasado el tiempo y cómo se nos ha valorizado o desvalorizado el hornero, es una moneda de medio centavo de austral. Y acá está el hornero consumido. ¿Se acuerdan que en esa época nos decían que medio centavo de austral era muy valioso y que había que guardarlo y que tenía su valor, ¿no es cierto? Era el momento que un austral era un dólar. Bueno, pasó el tiempo y ahora tenemos al hornero también en los billetes de 1000 pesos. Eso muestra que el paso de la economía en la iconografía de estas aves. Bien, vamos a pasar entonces ahora a leer el primer poema que teníamos para la charla de hoy, que es un poema, El hornero, que fue escrito por Leopoldo Lugones. Es un clásico de la poesía argentina. Leopoldo Lugones, ustedes saben que nació en Córdoba, murió a los 63 años, se suicidó en una isla del Tigre, en el Tropezón, a los 63 años, y es bastante reconocido en su momento por su literatura. Algunos cuestionan algunos datos ideológicos y posiciones que ha tenido él, pero fue el fundador de la Sociedad Argentina de Escritores, y el Día del Escritor se festeja el día del nacimiento de Leopoldo Lugones. Bueno, a ver, si consigo un voluntario para leer El hornero, leemos el poema y después lo comentamos. Bueno, ¿quiénes se animan? ¿Querés leerlo vos, Leticia? Bueno. Bueno, tenemos acá la pantalla. Y entonces ahí tenés, ahí lo podés ver, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. Gracias. Empezá a leer. El hornero. La casita del hornero tiene alcoba y tiene sala. En la alcoba la hembra instala justamente el nido entero. En la sala, muy orondo, el padre aguarda la puerta, con su camisa entreabierta sobre su buche redondo. Lleva siempre un poco viejo su traje aseado y sencillo, que con tanto hacer ladrillo se le habrá puesto bermejo. Elige como un artista el gajo de un sauce añoso, o en el poste rumoroso se vuelve telegrafista. Allá, si el barrio está hablando, canta su gozo sincero. Yo quisiera ser hornero y hacer mi choza cantando. Así le sale bien todo, y así, en su honrado desvelo, trabaja mirando el cielo, en el agua de su lodo. Por fuera la construcción como una cabeza crece, mientras por dentro parece un tosco y buen corazón. Pues como su casa es centro de todo amor y destreza, la saca de su cabeza y el corazón pone adentro. La trabaja en pajo y barro, lindamente la trabaja, que en el barro y en la paja es arquitecto bizarro. La casita del hornero tiene sala y tiene alcoba, y aunque en ella no hay escoba, limpia está con todo esmero. Concluyó el hornero el horno, y con el último toque
le deja áspero el revoque contra el frío y el bochorno. Ya explora al vuelo el circuito, ya cobre la tierra lisa, con tal fuerza y garba pisa que parece un martillito. La choza se orea en tanto, esperando a su señora. Qué elegante y avisora llena su humildad de encanto, y cuando acaba jovial de arreglarla su deseo, le pone con un gorjeo su vajilla de cristal. Bueno, a ver quién quiere hacer algún comentario. Bueno, es una visión muy familiar del hornero, el hecho de la casita, que hace con barro y con paja. Todos habrán visto los nidos del hornero, y que se le ofrece a su pareja. Hornero, saben que el nombre es por la forma que tiene el nido, parecido a un horno de barro. Por eso se le llama así en nuestro medio. Es un pájaro sudamericano. Y este poema es bastante sencillo y apela a ciertos datos cotidianos, que son un poco lo de una familia de pájaros bien habida, digámoslo, ¿no? A mí me hace alusión más bien cuando empecé a leerlo y me sumergí y daba la impresión que estaba describiendo, viéndolo yo. Supongo Sí. que el autor hizo un paralelismo en la representación de lo que fue el principios de siglo, o sea, 1900, cuando llegaban los inmigrantes y realizaban la construcción de sus casas todos en familia. De alguna manera, quizás por la edad que tiene Lugones, o el momento de su nacimiento y de su crianza, me recuerda como los argentinos que estaban llegando y comenzaban a hacer su casa con el apoyo de la comunidad y el apoyo también de su propia familia. Eso es lo que a mí me representaba, quizás me equivoco. Sí, no, es una buena observación porque, claro, tiene que ver con la época. Sí, Lugones nació en el 74, o sea que ahí en la pleno flujo inmigratorio lo vivió y percibió, vivió esa época. Y claro, y está como exaltando el trabajo, como que él hace su casita, ¿no es cierto? Con barro, con paja, y tiene sala y tiene alcoba. Saben que el nido está como subdividido, es como si hubiera pequeñas habitaciones, ¿no es cierto? Pero me parece una linda reflexión. Y de ahí quedó como ave nacional, ¿no es cierto? En ese momento fue porque era muy frecuente encontrarlo en los campos. El hombre convive muy bien con él, no hace ningún daño, al contrario, come insectos, se alimenta, no molesta, y aparecen sus niditos en las casas, en postes de telégrafo, por ejemplo, ¿no? Y cada año hace un nido. Y después, si no consigue el material, las pajitas, el barro, se va y bueno, y lo deja. ¿Alguien quiere hacer alguna otra comentario? Otra pequeña reflexión. Sí. A principio de siglo también era muy conocido las grandes casonas que existían en Buenos Aires, en lo que en un primer momento el centro era San Telmo, donde estaban los conventillos, que después por la peste fueron saliendo. Originariamente las construcciones se hacían con ladrillos de adobe. Claro, claro. Y sí, el adobe es claro que sí. Y hay todavía algunas, por ejemplo, en el Delta hay casas hechas con paredes de adobe. Y bueno, era una forma temprana de construcción. Ahora tenemos ladrillos más macizos, es cierto. Bueno, Marta, ¿querés decir algo? sí, yo tuve casa en el Tigre, en la isla, y Sí. la primer casa que compramos fue con adobe, ¿no? Con ladrillos de adobe, muy
muy sencilla y tenía miedo a los bichos, a la vinchuca, en fin, ¿no? Hasta que pudimos modelarla, pero y también conocí donde se suicidó Leopoldo Lugones, ¿no? Porque estábamos cerca del Riacho, así que cuando hacíamos el tránsito con nuestro botecito, nos llevábamos y pasábamos por allí. Lo que noté en la poesía muchas metáforas hermosas, ¿no? Como cuando habla del cuerpecito, del color de su plumaje, de tanto hacer ladrillos, que tomó el color de la tierra, ¿no? El color bermejo. Eso me gustó mucho. Claro. Muy bien. Muy lindo comentario. Sí, el tema del adobe son frescas las casas esas. El tema es que vinchuca por acá no había ni hubo en esa época, pero es cierto. En el norte los ranchos de adobe donde más posibilidad hay de la existencia de vinchucas que, bueno, que después genera la enfermedad de Chagas, ¿no? Acá Mabel y no sé quién de los Rubén, dos. hola, Rubén y Hola. Mabel, ¿qué tal? Rubén, no, mira, quiero hacer un comentario. Sí, En la casa de al lado es un chalet y tiene una pequeña ventanita y se hizo justamente un nido de un hornero. Los chicos se fueron, los pajaritos, y ahora está ocupado por un gorrión. Qué increíble que abandonan la casa y otros pájaros utilizan. Y sigue hace ya más de un año. Y la lluvia, la tormenta, el sol sigue perfecto. Ya quisiera tener yo una casa como esa, sin humedad. Gracias. no, es cierto, la verdad que son muy resistentes, duran, y es cierto que las dejan y después las usan, no tienen espíritu de empresa inmobiliaria, pero bueno, la dejan para los demás, son generosos en ese sentido. Es cierto, muy bien. ¿Alguna otra comentario? Zulma, te acercaste, pero no querés decir. ¿Zulma? O sea, no, tenés que activar el. Sí. Sí, sí. No, estaba leyendo y la última metáfora, cuando habla del gorjeo de cristal, que es la vajilla de cristal, como diciendo que la hembra le pone el toque, digamos, de femenino, como que hay un cierre de la habitación, o sea, de la vivienda, ¿no? Claro. Como que es decir, se completa el hogar con la aplicación de la mujer, ¿no? Está todo limpio, pero además mantiene la alegría. Muy bien, sí. No, yo este poema lo conocía desde el colegio, la escuela primaria, me parece, y no recordaba que fuera tan extenso, yo pensé que era cortito, y Claro, realmente es bastante largo, pero va diciendo, y tiene mucha musicalidad, tiene mucha rima, los acentos van bien, o sea, es agradable de escuchar y de leer. Y tiene un montón como decís vos, desde el principio hasta el final, un montón de imágenes de la vida de la familia Hornero, digámoslo así, ¿no es cierto? Muy bien. Y marca también una época del uso de la vajilla. Cristales, hoy por hoy, es todo plástico, o sea, los vasos de cristales ya no, como mucho de vidrio, y ni aún así, ahora son de otro tipo de material. Cristales era más de principio de siglo. Entonces hace como también una descripción, en este caso del escritor, no solamente del ave, sino de la construcción en forma paralela también de las viviendas, y de cómo se representaba la sociedad, que el hecho de tener una vajilla de cristal era como ponderar la casa. qué época, ¿no? Ahí está. Eso es, Marta, qué época. Bueno, muy bien. Entonces yo le diría, pasamos al segundo texto,
segundo texto se los voy a leer yo, así no pueden disfrutar de su timidez y quedarse escuchando. El segundo texto es de Neruda, que ya vimos en otras oportunidades, y ya hablamos un poquito de él, pero tiene que ver con, más que con aves, tiene que ver con el vuelo, que el vuelo es la cualidad de las aves, ¿no? Y la libertad. Exactamente. Así que yo se los voy a leer y después sí, después hablan ustedes, ¿eh? Déjenme compartir pantalla. Acá empezamos. El vuelo. El alto vuelo sigo con mis manos. Honor del cielo. El pájaro atraviesa la transparencia, sin manchar el día. Cruza el oeste palpitando y sube por cada grada hasta el desnudo azul. Todo el cielo es su torre y limpia el mundo con su movimiento. Aunque el ave violenta busque sangre en la rosa del espacio, aquí está su estructura. Flecha y flor es el pájaro en su vuelo, y en la luz se reúnen sus alas con el aire y la pureza. Oh plumas destinadas no al árbol, ni a la hierba, ni al combate, ni a la atroz superficie, ni al taller sudoroso, sino a la dirección y a la conquista de un fruto transparente. El baile de la altura, con los trajes nevados de la gaviota, del petrel, celebro, como si yo estuviera perpetuamente entre los invitados. Tomo parte en la velocidad y en el reposo, en la pausa y la prisa de la nieve. Y lo que vuela en mí se manifiesta en la ecuación errante de sus alas. Oh viento junto al férreo vuelo del cóndor negro por la bruma, silbante viento que traspuso el héroe y su degolladora cimitarra. Tú guardas el contacto del duro vuelo como una armadura, y en el cielo repite su amenaza hasta que todo vuelve a ser azul. Vuelo de la saeta, que es la misión de cada golondrina. Vuelo del ruiseñor con su sonata y de la cacatúa y su atavío. Vuelan en un cristal los colibríes, conmoviendo esmeraldas encendidas, y la perdiz sacude el alma verde de la menta volando en el rocío. Yo que aprendí a volar, con cada vuelo de profesores puros en el bosque, en el mar, en las quebradas, de espaldas en la arena o en los sueños, me quedé aquí, amarrado a las raíces, a la madre magnética, a la tierra, mintiéndome a mí mismo y volando solo dentro de mí, solo y a oscuras. Muere la planta y otra vez se entierra. Vuelven los pies del hombre al territorio. Solo las alas huyen de la muerte. El mundo es una esfera de cristal. El hombre anda perdido si no vuela. No puede comprender la transparencia. Por eso yo profeso la claridad que nunca se detuvo y aprendí de las aves la sedienta esperanza, la certidumbre y la verdad del vuelo. Ay. Bueno, ¿qué les pareció? Hermoso, hermoso. Bueno, Una pregunta, él estuvo en el destierro, ¿verdad? ¿Neruda? Sí. Porque me Neruda, da la sensación como que él ha escrito este poema fuera de su patria, fuera de su lugar. Me encantó la metáfora de la flecha y la flor, ¿no? Rapidez, vuelo y belleza en la flor, en la contemplación de la naturaleza, lo mismo que dice cuando pisa la nieve, ¿no? claro. Capté así rápidamente. Yo lo había leído antes, pero no lo recuerdo bien. Sí.
Bueno, te comento. En realidad Neruda escribió muchas cosas sobre Chile, sobre el mar de Chile, pero fue diplomático. Sí, sí, sí. Como diplomático estuvo viviendo como embajador incluso de Chile en el exterior muchos años. En realidad no, muy pocas veces tuvo que irse de Chile, al final, ¿no es cierto? Al final, cuando la política, él era comunista, Claro. estaba integrado al Partido Comunista, Al gobierno de Allende, ¿no? claro, y en algún momento la cosa a él políticamente se le puso complicada, entonces se fue de Chile. Pero en general vivió mucho tiempo en Chile. Pensá que Chile, antes de Pinochet, tuvo periodos de democracia muy largos, con alternancia de gobiernos, y no había así persecuciones digamos, y exiliados por la fuerza, ¿no? Por necesidad. Así que bueno. Y lo interesante que vos decís, como él acá también está hablando del vuelo y también se va refiriendo a distintas especies, que no es lo mismo la golondrina, el colibrí, ¿no es cierto? El ave rapaz que está amenazando, que son todas distintas aspectos de la vida de las aves, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguna otra opinión? Hola, sí, Mabel, Mabel, buenas tardes. a ver, Mabel. No, yo quería decir algo del autor, ¿no? De Pablo Neruda, que Bueno, él en Chile estaba, habitaba como en una isla y bueno, él estudió mucho ornitología, o sea que sabía mucho de los pájaros y creo que él sabía cada pájaro su, digamos, cualidad y también cómo podemos, la asociaba con la vida, por ejemplo, como en el caso del pájaro y yo, la asociaba con la vida del hombre, ¿no? claro, Eh, y bueno, es hermoso porque él podía hacer esas comparaciones con el pájaro, con el hombre, ¿no? Así como el hombre también era atacado y sufría los avatares, pero él decía que no había que aflojar, que era como que una victoria del vuelo de los pájaros, una belleza. Nada más. así es. Sí, un poco lo que él cuenta es la necesidad del hombre de volar, ¿no es cierto? En el sentido no literal, sino figurado. Habla cuando decimos, bueno, hay que tener un sueño, hay que... La canción de Julia Senco, con las alas del alma desplegadas al viento. Queremos tener alas, queremos salir de este lugar chato, terrestre, terrenal, y irnos un poquito más arriba. Y eso es lo que está manifestando con este texto. Así es. Sí, Zulma. Y además también cuando dice de que la posibilidad de volar que hace que huya de la muerte, o sea, como no tener todo el tiempo ese pensamiento que, digamos, somos finitos, entonces la imaginación, la posibilidad de tener, como decir, un espacio de libertad y imaginación hace que no sea tan angustiante la finitud del hombre. Tal cual. Muy bien. ¿Alguna otra opinión, comentario? Bueno, muy bien. Bueno, pasaríamos ahora el tercer texto que yo les preparé, es de un poeta argentino, salteño, y trata ahora de un ave rapaz, el halcón, porque en el fondo, claro, todos tenemos siempre esta visión idealizada de los pajaritos, los ruiseñores, los colibríes, y también hay aves
que dentro de su necesidad biológica de existencia, atacan, son carroñeras. Por ejemplo, nuestro cóndor, que lo tenemos ahí casi como un monumento de la naturaleza, es un buitre, es carroñero. Y bueno, y ese hecho de que se alimenten de cuerpos muertos, que es su necesidad, también tiene una función en la naturaleza, o sea que es una actividad que de alguna manera contribuye al equilibrio del medio ambiente, ¿no? Así que por eso les traje también ese texto, que es un gran poeta vivo, se llama Santiago Silvestre, y salteño. ¿Alguien quiere leerlo? Si no... Zulma, ¿querés leerlo? Sí. Bueno, así yo descanso porque tomo un poquito de agua. Muy bien, entonces... Bueno, la paloma la dejamos. Esta se la mandé para que vean también una canción que tenía que ver con un ave. Es muy linda. Serrat. Claro, la letra es de Rafael Alberti. Hermosa. Y la canción todos la hemos escuchado miles de veces, así que yo la había incluido en el mail que les mandé. Pero bueno, vamos a pasar directamente al texto de Silvestre, que se llama Perseverancia del halcón. Bueno, Zulma, te escuchan todos. Tiene nombre ilustre y lo protege la serenidad. Vuela sin inmutarse por el espanto de esos pequeños alborotadores que resguardan huevos y pichones. Él, con alzada majestuosa y ojo directo, busca comida. Por estas quebradas pasó la historia. Él vio todo, gente a manotazos, escapando o persiguiendo, huestes perdidas, el murmullo de muertos que se escucha promediando enero, una partida de gauchos al acecho, la cabalgata heroica de pobre gente obligada al heroísmo. Y vio también el merodeo, el desplazamiento, los restos de una civilización que ha prescripto piedras y cantos con alguna ceremonia. Él vio todo desde su vuelo impertérrito. No juzga, no invoca, no confía. Tiene hambre. Vuela, aterra y todas las tardes organiza ese escándalo desde aquí. Lo veo, sabio, sin prisas, esperando que todos nos volvamos comida. Historia, huesos, animales, persona. Ay. Bueno, es diferente, es otra cosa, mucho más real y también mencionando a los animales como un poco testigos de la historia. La tragedia de los Andes, ¿no? Hace Claro. alusión y al cruce de los Andes también. Sí, más que nada es los gauchos, tiene que ver con Salta, con las luchas de Güemes, con ese tipo de cosas que sucedieron y lo que ha quedado de civilización, ¿no es cierto? De la historia, los restos que han quedado de cada época, ¿no es cierto? Es un poco la idea. Habla, si no me equivoco, quizás lo leí mal o escuché mal, pero hay una parte que habla de civilizaciones como existentes antes de la cruza de los Andes. Sí, Y sí. por otro lado, es como también lo que hacía alusión a usted, que el cóndor es un ave carroñera. Hice un paralelismo en que, bueno, de alguna manera nosotros nos vamos alimentando de historia, y la historia es de hablar de los que estuvieron y ya no están físicamente, supuestamente los que están muertos, ¿sí? Entonces, de alguna manera el cóndor también va representando como el alimento que nosotros vamos teniendo de nuestra propia historia. Claro. Sí, es muy cierto. En el fondo es como decir, todo va sucediendo y se va reemplazando
por otra cosa, en el fondo, como la naturaleza, como si fuera un gran organismo, es como un organismo que se come a sí mismo para seguir vivo, ¿no es cierto? Y todo lo que en algún momento muere, también sigue un ciclo dentro de la vida, dentro de la biología, a través de las sucesivas transformaciones que van sucediendo, ¿no es cierto? En ese organismo, en la materia. Y en ese sentido también es la cultura, la civilización, ¿no? A ver, por ejemplo, lo que vos decías, vamos a repasarlo un poquito. La ceremonia, por ejemplo, vio los restos de una civilización que ha prescrito, o sea, que ya no existe. Eso es piedras y cantos con alguna ceremonia, o sea, implica de los pueblos ahí del norte más primitivos, ¿no es cierto? Que ha quedado algún resto, y él lo vio todo. Es como un testigo que no juzga, simplemente quiere comer. Las piedras originariamente en el norte se van, en cada camino se van haciendo cúmulo de piedras. Cada uno de los pasantes o de los transeúntes que va por ese camino va dejando una piedra. Y de alguna forma ese camino que es siendo andado, estoy hablando de tiempos remotos, no estoy hablando de principios de 1500, o sea, antes del descubrimiento de América que se mantiene hasta ahora, eso termina siendo una huaca, que son lugares sagrados. Por eso también dice canto y piedra. Claro, perfecto, sí. Y después esto es más moderno, es la lucha. Yo acá me imagino los gauchos de Güemes, las montoneras, eso. Murmullo de partida de gauchos al acecho. Pobre gente obligada al heroísmo. O sea, era gente como que estaba obligada a luchar en ese momento. Porque estas quebradas pasó la historia, son las quebradas del norte, de Salta. Bueno, bien. Ahí está. Bueno, algún comentario? Ya estamos casi, nos quedan poquitos minutos. ¿Alguna cosa que quieran decir sobre lo que han escuchado, sobre los programas de las próximas reuniones? ¿Alguna inquietud? Escuchamos. Abel. Sí, acá está. No, yo quería decir que es muy lindo el poema del buitre, de Lorenzo Facorro, Bueno. que me gustó mucho, y bueno, con la diferencia del halcón, el buitre en el silencio, de las metáforas lindas que usó, que dicen el silencio, porque claro, el buitre come la mayoría de las veces animales muertos. En cambio el halcón ya es más de presa, ¿no? Y hay muy lindas metáforas que ha usado, y una de esas, a ver si las anoté acá, que no la entendía bien. Bueno, ya que Mabel... ¿Cómo? Vamos a hacer una cosa, Mabel. Sí. Yo soy medio, no quería utilizar este espacio, que en realidad es como, yo estoy acá para mostrarles la literatura de los demás, no la mía. Pero yo también escribo ese poema, yo lo publiqué hace un montón de años, y me parece que tiene que ver con una serie de cuestiones, y por eso se los mandé. Así que, si quieren, quedan 10 minutos, yo les pido permiso, soy como tímido también, y los voy a leer y lo vamos a comentar. Ay, sí, por favor, así explica la metáfora. De todas maneras, nos pasa a todos lo que hacemos algo. Y yo se lo digo a la gente que está conmigo en el taller, la gente que le gusta escribir, el que tiene que estar convencido es el autor. Y no hay que esperar ni reconocimiento ni desconocimiento de los demás, sino uno ser el propio crítico, y uno a veces se da cuenta que lo que hizo estuvo bien. Es como un deportista, digo yo. Cuando uno entrena, empieza a jugar al
Mbappé, ni sabe. Cuando juega un partido bien y pega una pelota bien pegada, uno tiene esa conciencia de que lo hizo bien. Así que ya que Mabel lo comentó, nos quedan unos minutitos, les voy a leer ese texto y después pueden comentar lo que les parezca. Bueno, se llama Los ojos del buitre. Creemos movernos desde el principio hasta el origen. Volamos en círculos. Miramos el tiempo desde el aire. Nunca sucede algo distinto. Todo va muriendo y se transforma. Ni siquiera el humo tiene cuerpo. Palabras florecieron en medio de los juncos. Imágenes bebieron a la orilla del río. El sueño, que era el rostro de una hermosa ciudad anticipada, la solidez sanguínea de la marcha, el ritmo muscular de la carrera, cayeron, sorprendidos por las garras, por el instante ansiado, por el golpe misterioso que les concede su forma decisiva. Alguien insiste en levantar un altar para adorar a un pájaro de espuma. Siempre se repite el ataque, el movimiento natural del crimen. La historia de los días es una eterna rutina. No escuchamos el grito, ni el dolor de la sangre, ni el aroma descompuesto logran alcanzarnos. Nuestra vista planea, gira, construye el círculo continuo, hasta que bajamos en picada y hundimos nuestro cuello en un cuerpo sin vida. Escarba nuestro pico en las entrañas, escarbamos sin pausa. Desprendemos de las vísceras el sabor exquisito de la carne corrompida, el placer imprescindible que interrumpe los círculos iguales y nos levanta otra vez hacia el reposo del vuelo. Usamos el calor ascendente del aire para planear en conjunto, dibujando el trayecto circular de las preguntas sin eco. Bueno, ahí está. Bueno, lo comparto con ustedes entonces. A ver qué... Bueno, acá me están aplaudiendo. Gracias, Leticia. Es un poco tratar de ponerse en un lugar distinto al nuestro, porque uno tiende siempre a cuestionar todo lo que sucede en el mundo, en la naturaleza, y hay muchas cosas que no entendemos, y hay muchas preguntas que nos hacemos y que no tienen respuesta. Como decía muy bien un profesor conocido de filosofía, ¿no? La filosofía es la ciencia que hace preguntas, no la que da respuestas, ¿no? Entonces un poco ese planteo de, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué sucede, no? Sí, bueno, acá escribió Zulma, muy logrado el mensaje. Muy bien. ¿Alguna otra, alguien más, alguien quiere decir algo? ¿Más? Cuando habla de ascendente y en círculos, Sí. me hizo representar lo que tiene que ver con física. Cuando un cuerpo cae, generalmente cae en contra de las agujas del reloj y haciendo círculos. Y un pájaro cuando cae, cae de esa forma también, contra las agujas del reloj y en círculos. Y cuando asciende, generalmente es a favor de las agujas del reloj y asciende. Lo que digo es, eso también tiene que ver con la necesidad, de alguna manera, quizás lo malinterpreto, pero cuando uno está liviano, sin cosas pesadas, terrenales, preocupaciones, es como el ascenso en círculo, es mucho más fácil. Y cuando uno está con los pies demasiado en la tierra y en las preocupaciones, se produce el descenso en círculo en contra de las agujas del reloj.
Ah, bueno, muy bien. Sí, acá se está describiendo, pero en realidad es como sucede el fenómeno del vuelo. Ellos suben por diferencias de temperatura, es el aire que los lleva, y planean, no hacen ningún esfuerzo, están arriba dando vueltas y no baten las alas, porque se mantienen, porque el aire es más caliente y entonces los pone más arriba. Es como un globo aerostático, cuando hay calor, el calor sube, ¿no es cierto? Y en círculos es un poco también como darle idea de, bueno, del principio y el final y el nuevo principio, que es un poco como un ciclo permanente de la vida y la existencia. En el caso de estas aves también es como a la expectativa de ver qué es lo que puede suceder o dónde puede haber algo para comer, ¿no es cierto? Es un poco eso. Y por ahí yo puse, alguien insiste en levantar un altar para adorar a un pájaro de espuma. Es como que de golpe no sabemos cómo interpretar la existencia o lo que está pasando, el hecho de la muerte, y de alguna manera eso nos lleva o nos motiva a tener una creencia, una fe, alguna explicación, algún sostén para defendernos y para soportar lo que nos toca vivir, ¿no es cierto? Es un A poco... mí, Sí, Marta. a mí el poema me tocó en dos puntos, ¿no? Uno que dice que en la naturaleza nada se pierde, todo se transforma, ¿no? Me hizo acordar también, ayer estuve leyendo justamente los 7 principios de las leyes universales, y que habla de la transmutación, ¿no? En esas aves, en esas aves carroñeras y en ese altar, ¿no? Justamente mi hija, que vive en México, me estaba comentando que ellos, por tradición local, ¿no?, están haciendo los altares, y tienen la nena de 3 años, todavía no tiene 3 años, está yendo al jardín, donde han hecho su altar, ¿no? Sí. Y le preguntaba, ¿qué querías? ¿Ir a los juegos o armar el altar? La nena el altar. ¿Cómo nosotros continuamos, nosotros, ¿no? Yo me incluyo, perdemos esas costumbres, no hacemos esa mutación. Hacemos la mutación al contrario, me estoy embarullando un poco, ¿no? En lo negativo, digamos, en perder nuestros orígenes, y cómo hay lugares donde lo conservan, lo mantienen y no se avergüenzan. Entonces, también me acordaba cuando estudiaba en el colegio, que había una tribu, no me acuerdo quiénes eran, que adivinaban, reconocían el tiempo o el futuro a través de las presas de los restos de los aves, ¿no? Creo que era un pueblo muy primitivo. No me acuerdo en este momento. Bueno, hice toda una ensalada, perdónenme. No, Pero muy interesante. me despertaron todos esos recuerdos. Sí, lo que acá está también en el texto el tema de la muerte, claramente. Y lo que vos decís en México es muy interesante. Hay a veces algunos documentales, si les gustan los documentales, en Canal Encuentro, sobre los que nunca mueren, algo así. Y ellos tienen una tradición indígena que se ha unido con la tradición católica del Día de los Muertos, y es increíble los festejos que hacen, ahora que va a ser 1 de noviembre es Todos los Santos, 2 de noviembre es el Día de los Difuntos para la Iglesia Católica. Yo me acuerdo, nosotros de chicos íbamos al cementerio, ahora se perdió un poco esa cosa. Pero claro, es eso. Pero ellos hacen una fiesta, Sí. ellos se disfrazan, le llevan
ellos creen, vieron la película de esa mexicana en dibujito, precioso, claro. Ellos le llevan al difunto, al que ellos tienen, la comida que más le gusta, le llevan flores amarillas, le arman, limpian el altar y se pasan ahí el día. Y ellos piensan y creen que el espíritu por ese día vuelve a la tierra. Eso es anterior a la llegada, es indígena, es anterior a la tradición católica, ¿no es cierto? Pero Claro. como esa creencia que en el fondo les ayuda a aceptar un hecho que todos consideramos, bueno, como definitivo. Como decir, bueno, no es tan definitivo. Los muertos ese día, los espíritus de ellos pueden de alguna manera estar con nosotros. Pueden venir. Claro, y a respetar a los viejos, ¿no? Que no, nosotros es como una involución, eso también quería destacar, ¿no? Que nuestra mutación va a la inversa. Nosotros nos avergonzamos de nuestros orígenes, eso que decís vos, que se festejaba en mi época también, el Día de los Santos Difuntos, o de los difuntos, ya no se hace más. Inclusive te miran extraños si vos lo mencionás, ¿no? Al menos en mi círculo, ¿no? Que es estrecho. Pero se sigue festejando. En Capital Federal se realiza, ahora se consiguió un permiso por intermedio de peticiones que se hicieron, y se festeja, por ejemplo, en el cementerio de Flores, se realiza. En las casas individuales se sigue realizando. En todo lo que es distintas provincias de la República Argentina que tienen sus orígenes antes de la conquista, se continúa realizando. Sí, no tenía conocimiento. Bueno, ese tipo de costumbres también se van modificando con los tiempos. ¿Se acuerdan también, por ejemplo, el luto? En una época cuando éramos jovencitos, uno se ponía, se parecía un familiar, te ponías una corbata negra, o una banda en el saco, como expresando el luto. Las mujeres se vestían casi durante 6 meses, un año. Y eso fue cambiando, fue evolucionando. Yo creo que a veces son costumbres, no tienen demasiado que ver con no es que uno actualmente ya no sienta las pérdidas, o que no respete a los difuntos, o que no los venere de alguna manera, sino que van cambiando las formas de homenajearlos o de recordarlos, ¿no es cierto? Y en todas las culturas hay todo ese tipo de actitudes y de ceremonias ante estos, lo llaman ritos de pasaje. Desde los egipcios, empecemos, ¿no es cierto? Hasta todas tienen, es muy interesante también ver qué pasa en determinado lugar, en determinada cultura, antigua, moderna, con los muertos. ¿Qué hacen? ¿Cómo pasan ese momento que es inevitable, que nos toca a todos de alguna manera más o menos cercana? Bueno, ya son las 16:01. Este tema da para más, como siempre, nos quedamos con ganas de más, y básicamente el tema que estás tocando creo que tiene que ver con la perspectiva del tiempo, si es lineal o circular. O sea, da para mucho, pero son las 16:01, si te parece, de ir cerrando. Bien, voy a decir nomás la última, me toca decir la última palabra que hablé mucho. Qué bueno que está muy bien este tema de los muertos, pero bueno, lo que tenemos que aprender es a valorar la vida. O sea, ahora que tenemos la oportunidad no solo de disfrutarla, sino de hacer algo. Así que pensemos en cada minuto, en cada acción, ¿no? Y agradezcamos que estamos vivos. Así que bueno, entonces yo los encuentro en 2 semanas. Les voy a mandar, si esta grabación sale bien, se la voy a mandar, y algún otro texto para la semana que no nos reunimos para que puedan leer. Tengo algunas cosas más de aves que el que tiene tiempo y ganas puede leer. Bueno, que estén todos bien.
Buenas tardes. Muchas El gracias. próximo jueves entonces no hay. No, Bueno, yo no puedo. listo. Saltamos uno. Gracias. Eso es. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes.